Bueno, buenos días. Como vamos a ver, sobre todo la presentación está centrada en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se ha remitido a la Comisión Europea como borrador y que existe el compromiso de la entrega definitiva del borrador pues, antes de final de año. Tenemos abierto un plazo de consulta pública hasta el próximo día 22 de marzo. De tal forma que aquellas contribuciones o alegaciones que se quieran hacer, pues todavía estáis a tiempo de poder realizarlas. Bueno, una de las primeras slides que salieron en la conferencia de Davos fueron los riesgos potenciales que tenemos a nivel mundial. Aunque se ve un poco mal, pero bueno, voy a señalar en el eje de abscisas, pues tenemos los impactos de dichos riesgos y en el eje de ordenadas, en el eje horizontal, por la probabilidad de que sucedan. Los de color verde pues tienen que ver con el medio ambiente. A la izquierda del todo y arriba del todo pues tenemos el riesgo inherente mundial de las armas de destrucción masiva, mientras que hacia la derecha y arriba del todo pues tenemos riesgos asociados con el medio ambiente como pues, el fallo en la mitigación de emisiones, en la adaptación al cambio climático y eventos que tienen su origen en relación a efectos atmosféricos y catástrofes naturales. Bueno, el marco estratégico de energía y clima, el marco internacional pues es el Acuerdo de París de 2015, la cumbre de clima que se realizó en diciembre de 2018 en Polonia y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El marco nacional, pues tenemos el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Energía y Clima, que está ahora a nivel borrador, la Estrategia de Transición Justa y en algo que también hemos empezado a trabajar, que es la Estrategia de Descarbonización a largo plazo a 2050. Para que entendamos un poco los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en relación a los objetivos europeos, para 2030, el objetivo que tiene la Unión Europea en mitigación de emisiones es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40% respecto de 1990. En términos de penetración de energías renovables, el objetivo europeo es conseguir una penetración de un 32% de energía renovable, lo que significa que el consumo final, al menos en un 32%, pues, sea de origen renovable. En términos de eficiencia energética, el objetivo es de una reducción de un 32,5% respecto de un escenario de referencia tendencial PRIMES 2007 de la Unión Europea. Y luego un objetivo de interconexiones a nivel de la Unión Europea de un 15% de interconexiones. Bajando un poco a subsectores, a 2030, bueno, pues todos aquellos sectores que tienen que ver con el comercio de derechos de emisiones pues tienen un objetivo a nivel de la Unión Europea de un 43% y los sectores difusos o sectores no ETS pues una reducción de un 30% con un objetivo vinculante para España de un 26% de reducción en los sectores difusos. Este es el contexto de la Unión Europea. En este contexto pues, se enmarca el Plan Nacional. Todos los Estados miembros han presentado pues, el Plan Nacional. Ahora se abre también un periodo no solo de consulta pública, sino de reflexión con la Unión Europea de cómo los distintos planes nacionales pues, contribuyen a estos objetivos de la Unión Europea. De tal forma que la Comisión pues, nos hará distintos comentarios o recomendaciones de cara a la versión definitiva del plan. Y todo esto enmarcado en una estrategia de 2050 a 2050. El plan es 2021-2030, es a 10 años, y la estrategia a largo plazo a 2050 de descarbonización de la economía, neutralidad en carbono. De tal forma que las emisiones que existan a 2050 puedan compensarse con los sumideros o absorciones. Bueno, el paquete, el marco de energía y clima a nivel nacional, los objetivos para España pues es una mitigación de emisiones respecto de 1990 de al menos un 20%, una penetración de renovables de al menos un 35% y una mejora de la eficiencia energética de un 35%. Como veremos luego en la siguiente slide, y todo esto
pensando que a 2050 pues hay que llegar a una mitigación de emisiones del 90% medido respecto de 1990, lo que significa que si trazamos una línea del nivel de emisiones que tenemos actualmente a 2050 a tener una reducción del 90% respecto a 1990, pues nos saldría una mitigación del orden de al menos un 20% en 2030. El Plan de Energía Integrado de Energía y Clima consta de las 5 dimensiones de la energía: la dimensión de descarbonización, que tiene que ver pues, con la mitigación de emisiones, donde la introducción de energías renovables, ya no solo de generación de energía eléctrica, sino en consumo final, pues resulta fundamental. Las medidas de eficiencia energética, que van a buscar pues, el ahorro en los consumos finales de energía. Y luego las dimensiones relacionadas con la seguridad energética y mercado interior, pues que va a buscar pues, no solo desde el punto de vista de mercado, de conseguir un mercado competitivo, transparente, que proteja a aquellos vulnerables, sino además desde el punto de vista de seguridad energética muy importante, como hemos visto en las anteriores presentaciones, pues la seguridad de suministro, la seguridad de aprovisionamiento. La estructura del plan pues, se divide en 2 grandes partes, una parte cualitativa y una parte cuantitativa. En la parte cualitativa, el capítulo 2 es muy importante, los objetivos del plan, y el capítulo 3, las políticas y medidas necesarias para llevarlo a cabo. Y luego la sección B, la parte analítica, pues qué impactos van a tener las distintas medidas que despliega el plan, respecto de un escenario tendencial que también se define desde el punto de vista de modelos. ¿Qué modelos se han utilizado para elaborar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? Bueno, pues se han utilizado distintos modelos. Uno fundamental o central, Time Synergia, es un modelo de prospectiva energética de la Agencia Internacional de la Energía, donde se han modelado pues, los distintos sectores consumidores de energía, como el transporte, servicios, residencial, agricultura, transformación de energía e industria. Y luego el importante sector de generación de energía eléctrica. ¿Cómo funciona el modelo de prospectiva energética? Bueno, pues tomando como base un escenario macroeconómico facilitado por el Ministerio de Economía, pues eso da lugar pues, a unas variables de actividad a futuro, a 2021-2030, y el modelo que intenta cubrir pues, es todas esas demandas de servicios, la demanda de movilidad, la demanda en residencial y servicios de calor, de electricidad, de agua caliente sanitaria, es decir, las distintas demandas que van vinculadas a las variables de actividad. Y el modelo pues, va tomando decisiones dentro de unas restricciones que se van imponiendo para que el caso sea lo más realista posible, pues el modelo va tomando decisiones de inversión, bueno, pues cuando una tecnología finaliza su vida útil, o si tiene que atender demandas crecientes, bueno, pues toma decisión de la instalación de energía de generación de renovable, etcétera. Como resultado, un primer output de modelo Time Synergia, que están modelados los sectores que tienen que ver pues, con consumos energéticos. Aparte, en la parte de arriba pues, del Sistema Español de Inventario de Emisiones, pues también se modelan a través de otra herramienta pues, aquellos sectores difusos no energéticos, que son el sector agricultura, residuos, florados. Como output de estos 2 modelos, pues nos dan lugar a los distintos consumos, a las distintas necesidades de inversión, y estos consumos de los distintos combustibles, a través del inventario de emisiones, del sistema de cálculo de emisiones, pues da lugar a las distintas emisiones que se producen como consecuencia pues, de las actividades, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Estas emisiones de gases de efecto invernadero, medidas en CO2 equivalente, bueno, pues alimentan a otro modelo también de la Comisión, el modelo TM5 FAST, que da lugar pues, a qué impactos sobre la salud tienen por las distintas medidas que se despliegan en el plan. Otra parte importante, ya que la consecución del plan conlleva pues, un nivel importante de inversiones, se ha utilizado un modelo para medir los impactos socioeconómicos DENIO, que también es de Fidelio, de la Comisión Europea, dando lugar a través de tablas input-output pues, a cómo contribuye pues, todas esas inversiones al PIB de la economía. Luego, la parte de abajo, asociada al sector de generación de energía eléctrica, pues nos hemos apoyado en los modelos que utiliza Red Eléctrica Española,
y el modelo ROM que utiliza el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas. Estos modelos pues, resuelven dos cosas. Por un lado, las necesidades o capacidades de respaldo que requiere pues, la generación de energía eléctrica para los mix que propone el modelo, y por otro lado, pues, resuelve nuestra situación relativa respecto al resto de la Unión Europea a través de las interconexiones. Las interconexiones tan importantes, pues el trasiego de energía derivado de nuestra situación relativa de nuestro mix energético respecto, pues en este caso, con Portugal y sobre todo con Francia. Bueno, el modelo, muy importante, las variables macroeconómicas que toma como base, que es el escenario de economía, del Ministerio de Economía, donde la economía crece un 16% acumulado a 2030. La población crece un 1% y el número de hogares, entendiendo como número de hogares viviendas habitadas, un 2,5%. Todo esto va a tener una repercusión en que las variables de actividad van a ser crecientes, las demandas de los servicios energéticos van a ser crecientes y, por tanto, pues, el modelo va a ir cubriendo todas estas demandas. También es muy importante los precios de los combustibles, petróleo, gas, carbón y productos petrolíferos y los costes de los derechos de emisión. Se han utilizado en toda la modelización pues, los valores recomendados por la Comisión Europea. A nivel de CO2, pues va a tener mucha incidencia en si una tecnología pues, es más competitiva que otra a la hora de la producción de generación de energía eléctrica. Y bueno, pues tiene mucha incidencia a la hora de la toma de decisiones por parte del modelo. Bueno, esta es un poco la evolución de emisiones para que entendamos un poco el contexto y las referencias. La Unión Europea, los objetivos los mide globales desde el punto de vista de mitigación de emisiones, el 40% de reducción respecto a 1990. En el caso español, entre 1990 y el año 2005, pues hubo un crecimiento económico muy importante que conllevó, porque nuestra situación relativa respecto a otros países de la Unión Europea, pues era que estábamos por detrás en desarrollo de actividad económica. Entonces, entre 1990 y 2005, pues hay un crecimiento muy importante de las emisiones debido pues, a ese crecimiento tan importante de la economía. A partir de 2005 pues entran las crisis, entre 2005 y 2010 pues sobre todo la disminución de emisiones se explican por los efectos de las crisis. Luego tenemos una parte de 2010-2020 donde no hay una pendiente de descenso muy pronunciada y el plan empieza a operar a partir de 2021 a 2030, en la parte de la derecha, ¿no? Donde se ve que la pendiente pues, de la curva pues, aumenta significativamente. La contribución a esta mitigación de los distintos sectores como resultado de la aplicación del plan y las medidas que conlleva, pues como vemos, el segmento, empezando por abajo, el segundo, el color naranja, pues es el sector generación de energía eléctrica, ¿no? Generación de energía eléctrica contribuye de manera muy significativa a la mitigación de emisiones. Seguido también por el transporte, entendiendo transporte como movilidad y transporte de mercancías, y luego, a menor medida, pues el resto de sectores. Todo esto en un contexto de neutralidad de carbono a 2050. Del punto de vista de cuantitativo, bueno, pues nuestra referencia ahora mismo, estamos en un nivel de emisiones en torno a 338 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2017 y tenemos que llegar al menos a 230 millones de toneladas a 2030. Esto implica pues, tener que mitigar 1 de cada 3 toneladas. Si tomamos como referencia un poco el año 2015, la columna de 2015 y la columna de 2030, pues vemos que ahora mismo quien mayor contribuye a las emisiones pues es el sector transporte, entendiendo como movilidad y transporte de mercancías, seguido de la generación de energía eléctrica. Vemos que la generación de energía eléctrica en 2015 estaba en 74 millones de toneladas y tiene que pasar a cerca de 20 millones de toneladas, es decir, que una reducción de un 70% en la generación, en las emisiones. El sector transporte también contribuye pasando de 83 millones de toneladas a 57 millones de toneladas, de tal forma que se produce una reducción de un 34%. Y el resto de sectores, como el sector residencial, comercial e institucional, pues un 28%, derivado sobre todo de las medidas asociadas a la eficiencia energética. Si queremos ver o analizar un poco qué nivel de ambición en tema de mitigación conlleva el plan, bueno, pues veíamos al principio que la Unión Europea tenía como objetivo una reducción del 40% de mitigación de emisiones respecto a 1990 y, en cambio, para
los sectores ETS sometidos a los derechos de comercio de emisiones, las referencias que se toman son a partir de 2005, justo donde nosotros tenemos la punta de emisiones, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, serían, la línea de arriba serían los difusos y la línea de abajo serían los sectores sometidos a comercio de derechos de emisiones, donde hay una reducción en los ETS de un 60%, tomándolo como referencia que el objetivo de la Unión Europea era una reducción de un 43%. Y los difusos nos lleva a una reducción de un 38%, tomando como referencia que el objetivo vinculante que tiene España es de una reducción de un 26%. Un poco es que la referencia 1990 o 2005 es importante para entender los objetivos tan ambiciosos que tiene el plan en materia de mitigación de emisiones. Como resultado de todas las medidas que contempla el plan, pues vemos cómo cambia el consumo de energía primaria. Si vemos un poco qué es lo que tenemos en 2015 y a dónde vamos a 2030, pues podemos ver que hay dos efectos, ¿no? El total, pasamos en 2015 de 123 millones de toneladas equivalentes de petróleo a un consumo de energía primaria a 103. Por sectores, pues vemos que el carbón, al dejar de ser competitivo en 2030 en la generación de energía eléctrica, pues deja de contribuir, no solo explica una gran parte de esa mitigación de emisiones, sino además, bueno, pues la energía primaria asociada tomando como fuente el carbón, pues pasa de 13.000 kiloteps a 1.000. Petróleo y sus derivados. Las medidas que se contemplan en el plan asociados al sector transporte, relacionadas con el sector transporte, un cambio modal, así como la introducción de un vehículo eléctrico, pues explican la disminución de los petróleos y sus derivados, que pasamos de 52.949 kiloteps a 38.000. El gas natural más o menos se mantiene constante. La energía nuclear, bueno, pues por el cierre ordenado del parque nuclear que se produce entre 2025 y 2035, pues a 2030 deja de contribuir de manera significativa en términos de consumo de energía primaria. Las energías renovables, todas las energías renovables que conlleva el plan, pues hacen que esta contribución pase de 16.000 a 35.000. Y luego, bueno, pues la electricidad, el efecto negativo que se vea de 2030, como veremos que con tanta penetración de energías renovables, pues nuestra situación relativa respecto a Europa pues cambia y nos hace tener pues un saldo exportador neto a través de fronteras. Uno de los efectos sobre la economía es que mejora la intensidad energética de manera significativa y, bueno, pues importante disminución de los consumos y necesidades de importación de combustibles fósiles. Bueno, esto es un poco la misma tabla, pero en formato gráfico. El plan, dentro de la dimensión de descarbonización, hemos visto, como veremos luego, toda la instalación de energías renovables que implica. En términos de eficiencia energética, las medidas que despliega el plan tienen como resultado pues, una reducción muy significativa del consumo de energía final y el consumo de energía primaria. Aquí podemos ver los efectos que tiene el plan sobre el consumo de energía primaria. La línea de arriba del todo pues, es ese escenario de referencia de la Unión Europea, PRIMES, de 2017, respecto de la línea sobre la que se miden pues, todos los ahorros del consumo de energía primaria en términos de eficiencia energética. Y luego la línea continua azul pues, es la línea real que estamos siguiendo en términos de consumo de energía primaria. Como vemos en los últimos años, 2016, 2015, 2016 y 2017, pues ha habido un crecimiento importante asociado a la reactivación económica de la energía primaria. La línea, donde termina la línea azul continua, pues vemos los dos escenarios de modelización de TIMES. La línea que baja hacia abajo, discontinuidad roja, pues es la línea que, aplicando el plan y todas las medidas que conlleva, pues nos llevaría a una reducción del consumo de energía primaria de un 39,6% medido desde esa referencia que está arriba del todo de la Unión Europea, del PRIMES. Y el escenario tendencial, es decir, si no se aplica el plan, pues nos llevaría a una línea más o menos horizontal, es decir, que nos situaría en 2030 pues en un consumo de 123,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Otro efecto muy importante de aplicación del plan es que
en términos de seguridad energética es que disminuye nuestra dependencia energética del exterior con todas las bondades que conlleva. Si nos fijamos en la parte de abajo de la tabla, actualmente, tomando como referencia el año 2015, estamos importando un 73% de la energía primaria que requiere nuestra economía. Pasaríamos de un 73% a un 59%, reduciendo muy significativamente la dependencia energética del exterior. Explicado por fuentes de energía, pues vemos un poco lo que hemos visto en las tablas anteriores. Todo esto se traduce a que reducir la dependencia energética en términos de importación de combustibles fósiles pues hace que haya un ahorro en la factura energética o, si no se quiere entender como ahorro, pues hay cerca de 70.000 millones de euros que se pueden dedicar o que la economía puede dedicar pues, a otras cosas, ¿no? Es decir, en 2030 este ahorro de combustible, pues, de combustibles de importación de combustibles fósiles implicaría un ahorro de 13.305 millones de euros y el acumulado en la década nos iríamos a cerca de 75.000 millones de euros. Bueno, estos son gráficos un poco que representan las magnitudes que hemos visto en las tablas. En términos de consumo de energía primaria, en términos de consumo de energía final, bueno, pues destacar que los ahorros que conllevan las distintas medidas asociadas a la dimensión de eficiencia energética y destacar, bueno, pues como hemos visto, la reducción de productos petrolíferos por las medidas asociadas al cambio modal en el transporte, a la introducción del vehículo eléctrico. Y el consumo de energía eléctrica aumenta un 0,7 medio anual, un 7% en la década aproximadamente, derivado de la electrificación de la economía. Cuanto más generación eléctrica renovable tengamos y mayor electrificación de la economía consigamos, pues mayores o mejores efectos van a ser pues, en términos de mitigación de emisiones. Bueno, la dimensión de eficiencia energética, por un lado, pues tiene dos maneras de medirlo, en términos de consumo de energía primaria y en términos de consumo de energía final. Bueno, pues las distintas medidas asociadas al plan en la dimensión de eficiencia energética pues contribuyen a estos ahorros. Las medidas de eficiencia energética, pues cuanto antes se acometan, pues efectos mayores van a tener a 2030, es decir, una medida de eficiencia energética que tenga lugar hoy va a producir no solo ahorro hoy, sino en el resto de la década, ¿no? De tal forma que nos sitúa en unos ahorros de 36.809 kiloteps, ¿no? Como vemos, casi la mayor parte, una gran parte importante está asociada al sector transporte, pero también al sector industria y residencial. Claro, la mitigación de emisiones y la cuota renovable están relacionadas, no son variables independientes. Entonces, según avanzamos, el plan ha pivotado sobre la mitigación de emisiones, buscando al menos una mitigación del 20% de reducción de emisiones respecto a 1990. Para avanzar en ese objetivo, se han ido confeccionando y adicionando medidas de tal forma que la cuota renovable pues, ha ido creciendo. A la parte final de la tabla, a 2030, de una cuota renovable en 2015 de un 16%, estamos en un 17 y pico por ciento en 2017, subiendo un poquito en 2018. El objetivo a 2020 es estar al menos en un 20% y el 2030 nos situaría en un 42%. Esta cuota renovable es resultado de un numerador y un denominador, una fracción, donde en el numerador pues, están las contribuciones en el consumo de energía final, contribuciones energías renovables, consumo final de origen renovable, y en el denominador está el consumo de energía final total. El efecto es un poco en las dos medidas. Cuantas mayores medidas se van aplicando en relación a mitigación de emisiones, a introducción de energías renovables, el numerador aumenta y las medidas de eficiencia energética que buscan el ahorro de consumo final pues hace que el denominador también aumente. De tal forma que el efecto doble hace que nos sitúe en una cuota renovable de un 42%, cuando, como veíamos, el objetivo de la Unión Europea global es estar en un 32%. Bueno, del punto de vista de potencia instalada, hablando ya solo del sector de generación de energía eléctrica, bueno, pues el plan tiene previsto la instalación de 57 gigas nuevos de potencia renovable.
La distribución que veis en la tabla es una distribución indicativa. A la hora de sacar cada subasta o cada mecanismo de apoyo, pues la distribución de las potencias entre tecnologías pues va a mandar mucho también cómo vayan desarrollándose cada una de las tecnologías en términos de costes y en términos de punto de vista de tecnología de lo que puedan ofrecer pues a la seguridad de suministro, al sistema, a la red. Entonces, en la iteración que se hizo para el plan, una de las iteraciones que se hizo para el plan, pues nos da esta foto, que a 2030 hay una instalación de solar fotovoltaica de 28,5 gigas nuevos, 22,3 gigas nuevos eólicos, 5 gigas de solar termoeléctrica, luego 0,8 gigas de biomasa, 0,5 gigas de hidroeléctrica y luego otras magnitudes un poquito más pequeñas de otras tecnologías que también son importantes desde el punto de vista de investigación, desarrollo, porque van a ir ganando esa curva de experiencia que necesitan para la reducción de costes y que en un futuro pues, podrán jugar también un papel importante, ¿no? Muy importante, cuanta mayor penetración exista de energías renovables, pues el nivel de interconexiones es cada vez más importante y luego por los sistemas de almacenamiento. Se han previsto 6 gigas nuevos de almacenamiento, igual 3,5 gigas de bombeo y 2,5 gigas de batería, que también van a depender un poco de cómo vayan evolucionando pues, las tecnologías. El parque nuclear, como he comentado, está previsto que entre 2025 y 2035 pues, se produzca el cierre ordenado y, bueno, pues en principio no hay necesidades adicionales de respaldo. Contamos con un parque de ciclo combinado muy importante que hace que contribuya a la seguridad de suministro del sistema. Luego, quizá los territorios peninsulares, pues vemos la línea de potencia instalada fuel gas, que ahí estarían en parte representados, ¿no? Y bueno, estas magnitudes no incluye toda la repotenciación que va a ser también necesaria en 18,9 gigas, sobre todo de eólica, que también va a tener que acometerse en los próximos años con todas las posibilidades que existen pues, de hibridación, etcétera, o que vayan a existir. Bueno, esto es una presentación gráfica de lo que acabamos de ver. En términos de energía generada, pues asociada a la potencia y en función de las características de cada una de las tecnologías, pues este es un poco la generación eléctrica bruta con el desglose por tecnologías. En términos de balance, bueno, pues aquí vemos un poco los saldos exportación e importación, pues cómo van variando con la introducción de las energías renovables. Tenemos mucho recurso renovable. Entonces, bueno, pues nuestra posición pasa a ser de una exportación neta, ¿no? Bueno, el plan conlleva unas importantes inversiones que hace que podamos aprovechar esta situación, pues no solo para liderar o para pasar a tener una posición muy importante dentro del mundo de las renovables dentro de la Unión Europea y a nivel mundial, sino que además, bueno, pues tenemos que aprovechar desde el punto de vista de la economía, todos los efectos beneficiosos que conlleva pues a hacer unas inversiones de esta índole. Estamos hablando de 236.000 millones de euros, ¿no? Una inversión total. Desglosado un poco por conceptos, el 43% iría a renovables y el ahorro de eficiencia energética, las medidas sería un 37%, a redes un 15%, a electrificación un 2%. En cuanto a fuentes de financiación, inversión origen, pues el 80% entendemos que tendría que ser inversión privada y el 20% inversión pública. Este 20% donde habrá una parte muy importante que deberíamos de conseguir a través de fondos europeos. Los efectos sobre el PIB del plan, estas inversiones pues directamente se traducen en un aumento del PIB entre 19.300 millones y 25.100 millones. Tiene la curva un poco forma de U, es todo en sentido positivo, y donde podemos ver pues, la franja naranja pues, son los efectos asociados sobre el PIB de la economía a las inversiones en renovables, que son un poquito decrecientes pues, porque también los costes de las tecnologías son decrecientes con el tiempo. Luego tenemos la parte azul clarita de abajo, pues asociado a las medidas de eficiencia energética, y la parte azul de arriba, muy importante,
el efecto del cambio del mix energético, esos ahorros en combustibles fósiles que se van produciendo, que al final pues, se traducen en que son recursos que la economía cuenta para dedicar a otras cosas y tienen un efecto positivo sobre el PIB. Por sectores, bueno, pues por sectores destacar pues, que esta inversión tan importante pues, hace que todos los sectores pues, tengan contribuciones positivas de cara a la economía, ¿no? Destacar pues, la industria manufacturera, el comercio, reparación, construcción. Aplicar el plan implica mitigación de emisiones, mitigación de otros gases de efecto invernadero, mitigación de otros gases contaminantes, de tal forma que gases tan importantes, ya no solo el CO2, sino el metano, el CO, el N2O, el SO2, el NOx, las partículas 2.5, pues hacen que disminuyan esas emisiones y eso tiene una traducción directa sobre la salud. Se puede medir de muchas maneras el impacto económico o incluso el impacto en muertes prematuras. Estamos hablando de que esto implica pues, una disminución en 2.222 muertes prematuras derivados de directamente de la calidad de aire. Principales conclusiones del plan. Bueno, objetivo alineado con la hoja de ruta de la Unión Europea, sobre todo a 2050. El impacto económico del plan implica unas inversiones muy importantes de 236 millones de euros. Se produce un ahorro de las importaciones energéticas en torno a 75.000 millones de euros acumulado en la década. Una contribución muy positiva del PIB, de tal forma que estamos hablando de un 1,8% del PIB en 2030 y un empleo neto entre 250.000 y 364.000 empleos. También esa gráfica que no está en la presentación pues tiene también esa forma de U. Los principales resultados que nos llevan a la aplicación del plan, donde hemos visto que los vectores muy importantes pues, van a ser la descarbonización de la economía con toda la introducción de energías renovables, sobre todo en el sector de generación de energía eléctrica, y luego medidas de eficiencia energética muy importantes relacionadas con el sector transporte, el cambio modal, en las ciudades de más de 50.000 habitantes, el anteproyecto de ley contempla que tengan que existir zonas de bajas emisiones para fomentar pues, que un 35% de la demanda de vehículos en entornos urbanos de pasajeros kilómetro pues, dejen el coche privado y utilicen otros medios alternativos, no solo transporte público, sino además medios no emisores como pueden ser el vehículo eléctrico. Y otro vector importante también en términos de eficiencia energética pues va a ser pues, la rehabilitación energética. La rehabilitación energética está previsto en el plan que al menos 1,2 millones de viviendas se rehabiliten en la década, empezando en una senda de unas 30.000 viviendas y terminando en 2030 en 300.000 viviendas, que va a conllevar pues, importantes ahorros energéticos. Los principales resultados del plan, que ya los hemos visto, pues es una mitigación de emisiones de un 21% a 2030, una contribución de las renovables de un 42% en el uso final de la energía, un 39,6% de mejora de eficiencia energética medida respecto de la referencia PRANS 2007 y un 74% de energía renovable en generación de energía eléctrica. Son magnitudes muy importantes y con el objetivo a 2050 en esa hoja de ruta de que tenemos que ir a una mitigación de un 90% de las emisiones y una contribución del sistema eléctrico renovable del 100%. Muchas gracias.